El camino ha sido un instrumento para la evangelización y para revitalizar la Iglesia en el tiempo posterior al Concilio Vaticano II. Un concilio que fue una bendición para la Iglesia y que ha puesto las bases para que podamos afrontar los desafíos para la evangelización. En un tiempo de cambio cultural y de profundas transformaciones en la vida de la Iglesia. El camino ha hecho que hayan surgido comunidades cristianas con una vitalidad que ha traído a muchos bautizados a vivir un proceso de redescubrimiento de las riquezas del bautismo, a menudo adormecidas, y que ha traído también a muchos alejados de la vida de la Iglesia, los ha atraído a Jesús. En esta acción de gracias damos y agradecemos al Señor toda esta historia que se ha vivido en nuestra diócesis de Valencia. Una historia en la que hay aspectos conocidos. Podemos recordar, e incluso si un día se escribe una historia de la presencia del camino en nuestra diócesis, aparecerán circunstancias concretas que hicieron que esta realidad eclesial arraigara en nuestra diócesis, los lugares, las parroquias, como hemos escuchado, donde empezó el camino, las personas que lo iniciaron, los sacerdotes que acogieron las primeras catequesis en sus parroquias, la mayoría de los cuales ya han llegado al final de su peregrinación en este mundo. Todo eso son datos que pueden aparecer en una historia, en un libro de historia de la Iglesia, como se escribe en libros de historia de otras realidades eclesiales. También podemos saber todos el número de comunidades, las vocaciones que han surgido a partir de esta experiencia de fe, los matrimonios y sacerdotes en misión, todo lo que se nos ha recordado en la munición de entrada. Pero hoy también tenemos que dar gracias a Dios por una historia que es mucho más importante que esta. Porque lo más importante en la vida de la Iglesia no es muchas veces lo que se ve, sino lo que no se ve. El Papa San Pablo VI, en su credo del pueblo de Dios, dice que la Iglesia no goza de otra vida más que de la vida de la gracia. Y la vida de la gracia generalmente queda en el secreto del corazón de Dios y de aquellos que han sido agraciados por Él. Lo más importante, lo que hoy tenemos que agradecer al Señor, son los frutos de la gracia y de la santidad. Los frutos de una vida cristiana auténtica. Porque eso es lo que da vida a la Iglesia. El gran don que el Espíritu concede a la Iglesia es el don de la santidad. Es la meta a la que debemos tender todos los que vivimos en la Iglesia. Todas las
realidades eclesiales. Sin ese don, todos los instrumentos serían vacíos. Por eso hoy, en nuestra celebración de la Eucaristía, tenemos que agradecer a Dios los frutos de la fe. Esos frutos que en la mayoría de los casos solo Dios conoce, pero que nosotros tenemos la seguridad de que, como todo en la vida de la Iglesia, esos frutos son mucho más numerosos, mucho más abundantes de lo que nosotros conocemos. Porque Dios hace fructificar su gracia en el corazón de las personas, a menudo, generalmente, de una manera imperceptible, invisible para nosotros. Por estos frutos de santidad, que es la vida auténtica de la Iglesia, hoy, en esta Eucaristía, tenemos que dar gracias a Dios. Y con vuestra acción de gracias, también la diócesis tiene que dar gracias a Dios. Yo estoy convencido de que cualquier realidad en la vida de la Iglesia efectivamente hace un bien a todos los que participan directamente en ella. Pero indirectamente hace también un bien a toda la Iglesia. Porque toda realidad eclesial es como una llamada de atención a todos los cristianos. Ayuda a toda la Iglesia, a todos los cristianos, a redescubrir dimensiones de la propia vida cristiana que a menudo pueden estar olvidadas o pueden estar adormecidas. El Concilio Vaticano II nos ayudó a redescubrir la importancia de la vocación a la santidad nacida del bautismo. El camino ha sido un instrumento que nos ha ayudado a todos, que ha ayudado a toda la Iglesia a redescubrir las riquezas de nuestro bautismo, la grandeza de los dones que Dios nos regaló el día en que fuimos incorporados a la Iglesia, el día en que se sembró en nuestro corazón la semilla de la fe, el día en que Dios nos hizo sus hijos. Unas riquezas que tantos cristianos han olvidado o olvidan en su vida diaria. Vosotros, con vuestro testimonio, con vuestra vida comunitaria, sois un signo para la Iglesia, para que todos los bautizados ayuden a redescubrir el tesoro que se sembró en ellos el día de su bautismo, para que esa fe no sea una fe adormecida, sino una fe viva, en constante crecimiento, en constante desarrollo. El Concilio Vaticano II nos ayudó a poner la palabra de Dios en el centro de la vida de la Iglesia. El camino ha sido también un instrumento para hacer realidad esta intuición del Concilio Vaticano II. La Iglesia crece, se congrega, se convoca por la palabra de Dios. Es la palabra el alimento cotidiano de la vida de la Iglesia y de la vida
de cada cristiano. ¿Cuántas veces la palabra de Dios ha sido olvidada o colocada en un segundo lugar en la vida de la Iglesia? Una iglesia que no se alimenta de la palabra de Dios es una iglesia cuya fe va languideciendo. El Concilio Vaticano II nos ayudó a redescubrir la Iglesia como familia de los hijos de Dios. La Iglesia no es una institución burocrática, es una familia de los que creen en Cristo, una familia de los hijos de Dios. Vosotros queréis hacer de vuestras comunidades una vivencia de una iglesia doméstica, de una iglesia que vive como familia de hermanos, como familia de los hijos de Dios. El Concilio Vaticano II nos enseñó que la Iglesia vive y crece a partir de la Eucaristía, porque desde la Eucaristía brota como de una fuente para toda la Iglesia la vida de la gracia. Vosotros hacéis de la celebración de la Eucaristía el eje, el centro de la vida de las comunidades. El Concilio Vaticano II nos recordó que los cristianos debemos estar en el mundo como cristianos. Vuestra espiritualidad os ha impulsado a que en vuestra vida familiar y en vuestra presencia en el mundo se visibilice con claridad vuestra condición cristiana. Hoy que vivimos en una sociedad que no es culturalmente cristiana, se siente la necesidad de buscar caminos para que aquellos que no han oído hablar de Cristo escuchen un primer anuncio, que les toque el corazón. Vosotros habéis puesto el anuncio del querigma como un elemento característico de vuestras catequesis. Por eso, vosotros no sois únicamente un bien para los que habitualmente vivís la vida cristiana en vuestras comunidades, en vuestras parroquias. Sois también un bien para la Iglesia, porque todo don del Espíritu a la Iglesia, todo don, enriquece a toda la Iglesia. Ciertamente, en la historia y en la vida de la Iglesia pueden aparecer dificultades. Desde el primer momento lo hemos escuchado en la primera lectura. Los de lengua griega se quejan porque las viudas de los de lengua hebrea están más atendidas que las suyas. La Iglesia nunca estará libre de ellas. Es en la oración, en el discernimiento, en el conocimiento mutuo, en la escucha y en la acogida de la autoridad de los apóstoles y en la mirada que busca siempre el bien de la Iglesia, donde encontraremos caminos para seguir caminando juntos, para seguir avanzando juntos. El Papa Francisco nos dice que la Iglesia, nos recuerda que la Iglesia es un cuerpo en camino, que caminamos juntos, pero caminamos juntos siempre en la escucha mutua, en el amor fraterno y mirando siempre el bien de la Iglesia. Por eso,
Estamos celebrando y dando gracias a Dios, diría yo, por los primeros 50 años del camino. Por los primeros. Porque un bien para la Iglesia, y es un bien que nos recuerda a todos la actualidad permanente del Concilio Vaticano II. Y esa es una gran misión que tenéis vosotros. Desgraciadamente hay en la Iglesia voces contra el Concilio. Vosotros tenéis la misión de mostrar la riqueza permanente, la actualidad permanente del Concilio, como inspiradora de los ejes principales sobre los que tiene que fundamentarse la vida de la Iglesia. La celebración de hoy es también una celebración para mirar el futuro con esperanza. Ciertamente, en la vida de la Iglesia hay pequeñas tormentas, momentos en los que parece, como de los discípulos oyen el Evangelio, que el Señor los ha abandonado. El Señor se ha quedado orando en el monte. Ellos han emprendido el viaje hacia Cafarnaúm. Parece que el Señor los ha abandonado. Y vivimos la tentación de perder la paz. Pues yo creo que el Evangelio de hoy nos ayuda a mirar el futuro con esperanza, a no perder la paz en esos momentos en los que parece que el Señor nos ha dejado solos, a no perder la paz en los momentos de las pequeñas tormentas. ¿Por qué? A mí el Evangelio de hoy la verdad es que me produce una gran paz. Porque al final el Señor hace que la barca llegue a la otra orilla y toque tierra sin que los discípulos sepan cómo. Los discípulos a veces quieren ser los que conduzcan la barca hasta la orilla, pero no. Es el Señor el que hace que la Iglesia llegue hasta la otra orilla, sin que los discípulos sepan cómo. Cuando se dieron cuenta, la barca había llegado a la otra orilla. Y es que el dueño de la Iglesia es el Señor y no somos nosotros. Por eso, la esperanza con la que los cristianos vivimos nuestra fe, muchas veces en tiempos de dificultades, no es la esperanza, no es el optimismo del que se siente con fuerzas para conseguir lo que desea. Es la esperanza de aquel que sabe que es el Señor quien conduce a la Iglesia y que hace que la Iglesia llegue hasta la otra orilla. Y la otra orilla es el reino de Dios, que es la meta a la que todos tenemos que llegar. En esta Eucaristía también ponemos nuestro presente, nuestro futuro en manos de la Santísima Virgen María. El Concilio Vaticano II nos ayudó a invocarla como Madre de la Iglesia. Podríamos decir, la gran advocación del Concilio Vaticano II. Madre de la Iglesia. ¿Por qué es Madre de la Iglesia? Porque cuida de nosotros. Porque conoce nuestras necesidades antes de que se las digamos. Porque ora por nosotros. Ora por nosotros. Intercede por nosotros antes. A ella recomendamos el presente, el futuro, el camino de nuestra diócesis, de toda la Iglesia. Que así sea.